Bueno, un cordial saludo para todos. Tenemos en este caso los sucesos compatibles. Veníamos hablando sobre la probabilidad de ocurrencia de eventos y dentro de ellos cuando los sucesos eran mutuamente excluyentes. Pues hoy tenemos entonces cuando estos sucesos son sucesos compatibles, es decir, no son mutuamente excluyentes. El uno no excluye el otro. ¿Cuándo se presentan estos sucesos compatibles? Se presentan cuando la posibilidad de que ocurra un suceso no impide la ocurrencia del otro suceso. En este caso, la probabilidad de ocurrencia de uno de los dos sucesos se calcula de la siguiente manera o mediante la siguiente expresión. Entonces, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de ocurrencia del evento A más la probabilidad de ocurrencia del evento B menos la probabilidad de ocurrencia de ambos sucesos de manera simultánea. ¿Sí? Entonces, en este caso, la probabilidad, el suceso A y el suceso B podrían darse simultáneamente. Entonces, aquí para entender esta situación, tenemos la baraja española de 40 cartas. Ya en algún momento hemos trabajado con esta baraja española. Si tenemos entonces esta baraja española, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer una extracción se obtenga rey o se obtengan espadas? Probabilidad de que al hacer una extracción se obtenga rey o se obtengan espadas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener rey? Entonces vamos a marcar los reyes. Por acá tenemos 1, 2, 3 y 4 reyes. Aquí tenemos 4 reyes. Y vamos a marcar también la probabilidad de, o los que son espadas. Marquémoslo en otro color para hacer esa distinción. Entonces, espadas tenemos 1 por acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y atención acá, voy a marcarlo un poquitico más grande y 10. 10. Entonces miren aquí, ya empezamos como a visualizar algo. Empezamos a visualizar algo y es que hay un suceso allí que tiene una característica especial y que la vamos a analizar ahora. Entonces, ¿cuál será esa probabilidad de obtener rey? Es decir, esa probabilidad de A. Esa probabilidad de obtener rey, entonces lo veíamos, los que están allí marcados en rojo son 4 de las 40 cartas. 4 de esas 40 cartas son reyes. Esto lo podríamos incluso simplificar. Cuarta de 4, una cuarta de 40, 10. Y decir que esto es un décimo. Un décimo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? El evento B en este caso es que sea espadas. Probabilidad de espadas es de, tenemos 10 cartas de las 40 son espadas. Entonces allí podríamos simplificar décima de 10, 1, décima de 40, 4 y decir que entonces esto es un cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. Pero no solamente eso, hay la probabilidad de ambas, que es la intersección. Probabilidad de rey, intersección, espadas. Es decir, de ambos. ¿Cuántas en este caso, cuántas cartas cumplen con ser rey, pero a la vez ser espadas? Una de 40. Una de 40. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener que la probabilidad de A, que es un décimo, más la probabilidad de espadas, que es un cuarto, ¿cierto?
más la probabilidad, menos la probabilidad de ambas, en este caso, menos un cuarentavo. Si quisiéramos entonces trabajar en fracciones homogéneas, entonces al principio tendríamos 4 cuarentavos, podría incluso ser más práctico, en este caso vamos a hacerlo así, puede ser más funcional, en este caso, 4 cuarentavos, que es la probabilidad de rey, más 10 cuarentavos, que es la probabilidad de espadas, menos un cuarentavos, que es la probabilidad de obtener ambas. Y eso nos va a dar entonces que dejamos el mismo denominador, que es 40, y operamos los numeradores. 4 más 10, 14 menos 1, 13 cuarentavos. Entonces la probabilidad de obtener rey o espadas es de 13 cuarentavos. Si quisiéramos eso en porcentaje, entonces lo multiplicaríamos por 100. ¿Cómo sería entonces en porcentaje? Aprovechemos aquí nuestra calculadora. Tenemos aquí 13 sobre 40. 13 sobre 40. Y eso lo multiplicamos por 100. Y nos da 65 medios, es decir, en decimales, 32,5%. 32,5%. Bien. Entonces, ahí tenemos un primer ejemplo, una primera situación. Ahora, vamos a mirar otra situación, y es que al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par o un número primo? Entonces vamos a marcar allí cuáles de estos números son pares. Probabilidad de par. Vamos a marcar los pares entonces allí. Y tenemos par por acá. El 2 es par. Sabemos que el 4 es par. Los números que son divisibles entre 2. Y el 6 es par. Entonces, ¿cuántos pares tenemos? Probabilidad de par es son 3 casos de 6 posibles. Ahora, vamos a mirar la probabilidad de obtener un número primo. Vamos a marcarlo en otro color. Probabilidad de primo. Entonces, el 1 es primo, aquellos números que son divisibles entre sí mismos y la unidad. Entonces, el 1 es primo. El 2, único par primo. El 3 es primo. El 4 no es primo. El 5 es primo. Es decir, que tenemos allí los que están en verde, probabilidad de primo. Esa probabilidad de primo va a ser entonces, miren, contemos los verdes, 1, 2, 3, 4 de 6. Entonces 4 de esos 6 números son primos. Pero ahora, ¿cuál es la probabilidad de ambos? Es decir, un número que sea tanto par como primo. Pues allí lo tenemos, el 2, que está encerrado 2 veces. Entonces tenemos solamente un número, que es el 2, uno de los 6, que cumple con ambas condiciones, tanto es par como es primo. Entonces, esa probabilidad, vamos a mirar esta fórmula, probabilidad de par o primo va a ser igual entonces a 3 sextos más, recordemos la fórmula, más la probabilidad de obtener primo, que es 4 sextos, menos la probabilidad de ambos, es decir, de que sea par y a su vez sea primo, que es de 1 sexto. Aquí vamos a tener entonces fracción homogénea. Tenemos 3 más 4, 7, 7 menos 1 es 6. Es decir, 6 de 6, eso nos va a dar el 100%. Es decir, que sí o sí, o voy a obtener un par o voy a obtener un número primo. Entonces, aquí espero haber podido contribuir a la comprensión de los sucesos compatibles. Entonces, un fuerte abrazo, espero estaría atento para cualquier inquietud o cualquier sugerencia, todas
serán bienvenidas. Entonces, un fuerte abrazo para todos.